Gracias, con esto nos despedimos. Ya hablamos de Guadalajara, lo que estamos platicando también, y es que no podía dejar de decirlo, es que en este momento somos sede mundialista, estamos contentos con eso, con este estadio, pero además de todo, este estadio es el hogar de las gloriosas Chivas Rayadas del Guadalajara. Entonces espero que nos puedan acompañar algún día, se pone lindo el ambiente. Bueno, pero vamos al tema. La verdad es que el doctor Dachi ya me la puso muy fácil, porque él ya nos dio toda la ciencia y nos explicó de lo que son este tipo de cosas. Por eso es que nosotros buscamos darle un enfoque un poco más clínico y hablar más de la fractura, de lo que pasa con los tornillos, lo que pasa con las fracturas de los metacarpianos. Y es que dicen que la articulación de la mano y los metacarpianos o falanges en su caso no son una articulación de carga, pues no existe nada más falso que eso, ¿no? Porque simplemente en nosotros hacer ligera prensión con nuestros dedos empezamos a desarrollar una cadena de carga, de peso, que esto se va a ver reflejado en cada una de nuestras articulaciones, en cada uno de nuestros tendones, y de ahí que la estabilidad es algo muy importante. Porque si tú estás presionando 1 kilo en tus dedos, eso se va a reflejar 10 kilos en tu muñeca y así sucesivamente. Entonces ya estamos hablando que un dedo es desde la falange distal hasta la cúpula radial, porque todo eso se puede llegar a ver afectado. Y entonces en las fracturas, pues también se puede llegar a ver afectado, y entonces cada fractura es diferente. Y entonces a veces buscamos, al final de la plática vamos a ver si tenemos el mismo concepto de que hay que analizar la fractura, ver cómo es, ver de qué se trata, porque existen N cantidad de trazos. Tenemos trazos como ese, o como ese, o como ese, todos siendo en la mano, pequeñito, pero ahí está, y también va a generar estabilidad. O como ese, ya va subiendo la cosa, ¿no? O como ese, todavía subió más la cosa. Siempre es un tratamiento diferente, ¿sí? Con una secuela diferente, y es que existen también. Y estar opere y opere las manos existen, pero probablemente el error es no operarlas bien. Antes que hacíamos, todos hacíamos esto, reducción cerrada, inmovilización. Es más, no perdamos tiempo, vámonos, eso, forget it. Clavos Kirchner, en su momento los usamos mucho. Sí es cierto que son baratos, es cierto que tenemos maestros que son buenísimos colocando los clavillos Kirchner, son versátiles, es cierto. De repente aquello queda como mano de Wolverine, no sé, no me siento muy contento con eso, porque dan desplazamiento, lesiones y en algunos casos infección. Y en otros casos no pasa, ahí está. Entonces tenemos infección de la zona y luego de repente se empiezan a poner creativos en la guardia y entonces eso ni es ni Kirchner ni es no sé qué, pero lo pusieron. Es cierto que con algunas ocasiones quedan bien. Este cuate pues tiene buena puntería y este más. Yo creo que si lo quieres tirar así es que realmente a mí no me sale. Pero bueno, le salió. Pero el problema es que las complicaciones pueden llegar a ser catastróficas. Te puedes sentir relativamente seguro con ese tipo de osteosíntesis, pero a la hora de la hora, y lástima que esto no tiene sonido, pero es que la mano se escucha como una piedra. Entonces, algo que eran unos clavillos Kirchner acabó en eso. Entonces, pues no, realmente a mí no me gustan los clavos Kirchner y yo no los recomiendo. Entonces nos fuimos a las placas, ya el doctor lo platicó de forma más que magistral, no voy a tomar mucho tiempo en eso, porque existen varias formas, las empezamos a usar mucho. Hace 15 años, ¿cómo las usábamos? Y para todo ponía placas, no sé cuántas puse, y la verdad es que con el tiempo no sé cuántas quité, porque daban problemas, ¿no? Entonces, sí tenemos estas fracturas, nos sentíamos cómodos con ellas, toda la ferretería, toda la tienda de tornillos ahí, nos gustaron, les empezamos a usar para todos, pero como les decía, nos daban problemas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo todas las poníamos dorsales y luego empezamos a ponerlas de todas las formas y tamaños, ¿no? Entonces esa fractura nos gustaba y riájales, déjale caer su placa. La AP se ve fenomenal, pero al lateral no sé si mejor lo hubieran dejado así, no le iba tan mal, ¿no? Y empezamos a ver ese tipo de placas por todos lados y nos gustaron muchísimo, pero es cierto que nos empezaron a dar bastantes problemas y comenzamos a tener secuelas. Y luego pensamos que era por cómo las colocábamos. Entonces dijimos, pues vámonos poniendo más al ladito y con eso vamos a solucionar todos los problemas. Algo podía tener de cierto, hay estudios que no los voy a refutar, son estudios muy buenos, donde nos dicen que pues eso, que colocando las laterales nos dan menos problemas, pues sí, dan menos rigidez,
pero la verdad es que siguen siendo un problema y es algo que nosotros lo vemos en la consulta. Colocamos la placa, sales de la sala de cirugía feliz porque fue la mejor cirugía y el paciente a las 4 semanas no mueve absolutamente nada. Perdimos la extensión, ya no sabemos qué hacer, le quitas la placa, y salió pues probablemente igual. Entonces, pues hay muchos reportes que nos dicen esto y hay muchos estudios que los principales problemas que tenemos pues es por el material de osteosíntesis. Entonces, pues a pesar de eso, nos daban rigidez, como este tipo de casos donde hay una osteosíntesis entre azul y buenas noches, pero pues la paciente le dice, oye, mueve tu manita, y pues es que no mueve nada, ¿no? Y este es realmente un verdadero problema porque generan mucha rigidez, hay que quitarlas, hay que mover todas esas cosas, y luego de repente la banda se pone creativos y llega este paciente, dije, bueno, pues es un ligero problema de rotación, pero pues era rotación de las neuronas del cuate, ¿no? La puso al revés. Entonces son cosas que pasan, y hay que sí, se ve hermoso, yo sé, y generé exclamaciones del público, pero bueno, exacto, eso es lo que pasa. Bueno, pues haces una osteotomía, lo arreglas, pero realmente nos empezamos a ver que nos daban más problemas las dichosas placas, ¿no? Ahí también quedó más o menos, bueno, ahí pegó, ¿no? Y entonces nos vamos a los tornillos de compresión. Y comenzamos a tener unos que no eran canulados, que eran rígidos y con arandelas, y los empezamos a poner. Ya el doctor nos explicó de la supresión articular, no voy a hablar ya de eso, pero pues nos empezaron a gustar. Y la verdad es que comenzó a ser el caballito de batalla y pensamos, pues es que son lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y los usamos para todo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el caso del radio distal que presentó el doctor, me fascina porque yo hago mucho eso. Yo las placas ya las estoy empezando a dejar y pongo muchos canulados en el radio, ¿no? Pero ya en ese tipo de fracturas, pues sí estamos felices colocando nuestra plaquita, pero nuestro tornillo, ya ven, me quedé con eso, con nuestro tornillo, pequeños orificios, todo precioso, bello, ¡pum!, queda con una estabilidad, el paciente mueve, heridas muy pequeñas, ¿no? Existen de todos los tamaños, tornillos pequeños, ese tipo de fractura. ¿Quién no quisiera pues ponerle su plaquita? Está inestable, está multifragmentado, está muy edematizado, pues vamos poniendo unos tornillos canulados, ¿no? Y nos empezaron a gustar, insisto, y los empezamos a usar, y aquí pues sí salí feliz, la estabilidad era adecuada. Pues sí, porque al paso de las semanas consolidó y a los 3 meses el muñeco ya movía completamente su mano, ¿no? Entonces, pues estuvimos contentos y probablemente eso no lo hubiéramos tenido si hubiéramos utilizado una osteosíntesis. También tornillos grandes para huesos grandes existen. Esta fractura, dice, se me antoja ponerle su placa, me quito de problemas, va a mover rápido, pues ponle un tornillote. Y entonces con eso el paciente va a mover rápido e insisto, empezamos a usarlos. Tuvimos ese caso, estaba inestable, le ponemos 2 y tenemos estabilidad. Es más, estaba más inestable, tenía mucha inestabilidad, pues le ponemos 3 y el paciente tiene una adecuada movilidad. Está archirrecontra mega inestable, como ese caso, pues ponemos 1 grandote en lugar de la placa, y es un tutor, un expansor, y entonces esto nos permite una buena estabilidad, y ahí está, estamos haciendo continuo el fluoroscopio, entonces no está reducido al 100, completamente de acuerdo, pero el asunto es que eso no se colapsa y se mueve. Entonces, pues lo usamos para todo y decimos que es lo mejor, pero ¿qué creen? También nos dan problemas, ¿no? Entonces hay que estar preparados para eso. Desde un callo óseo, que de repente pensamos que un trazo como este, que mejor lo hubiera dejado así, eran unos milímetros, pero bueno, pues le pongo su tornillo. Es cierto, el paciente movió extremadamente rápido, pero también es cierto que ella es una dama que me habla cada 15 días que se le ve horrible porque pues tiene una joroba, ¿no? Y ¿qué hago? Pues nada, más que decirle que la quiero mucho y que le mueva más. Pero no se espera mover. Pero tenemos este tipo de casos, ¿no? Que dices, hombre, déjaselo al R2, pues está facilito. Se lo ponemos y es que no siempre pasan y siempre no medimos y si no seguimos las cosas, se te aparece el diablo, ¿sí? Entonces, se quedó pedazo de tornillo, tuvimos que colocar una placa que la encontramos, obviamente no era la adecuada, pasó todo lo que nos comentó el doctor Sánchez ahorita con una rigidez, pero bueno, problemas puede haber, no es un picnic, existen soluciones, sí, pero es que de veras, a veces no pasan y a veces se rompen. Entonces hay que estar preparados para eso y no pensar que son la panacea y que es lo mejor.
En México tenemos este dicho que no es el arco, es el indio. Hay que colocarlos bien, hay que dejarlos bien en su lugar. No es el tornillo, es el residente. Aquí pues más o menos lo lograron, ¿no? Pero no era así el asunto. Entonces, los tornillos canulados no significa que sean lo mejor de lo mejor, ¿sí? ¿Cuál es el mejor tratamiento? Lo que les platicaba, la técnica quirúrgica. Puedes utilizar la que quieras, la que la fractura nos diga. No significa que es canulados para todos, como tampoco significa que es placas para todos. Realmente el tratamiento principal para esto es una rehabilitación temprana. Ese es el asunto, eso es lo que te va a salvar. Entonces utiliza el método de osteosíntesis que te permita tener eso, porque tenemos estudios buenísimos que nos dicen que el paciente tiene que comenzar a mover al tercer a quinto día, si no estás frito, si no tenemos problemas y eso no debe ser así. Con esta práctica me despido, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy feliz, somos países hermanos, muchas gracias.